Capítulo 3, el año 1 de Gorak. El viento que recorría los restos del Domo 6 no traía cenizas. Traía recuerdos. Para los historiadores de Gorak, aquel día marcaría el inicio oficial de la Primera Guerra Gorak. Para los sobrevivientes, sin embargo, no fue una fecha ni una era. Fue el momento exacto en el que el mundo dejó de ser seguro. Las eras y el error de los hombres. Con el paso de los siglos, los Domar cometerían un error que parecería menor, pero que definiría toda su cronología. Fusionar el nacimiento de Demihari con el inicio de la guerra. Demihari había nacido en el año 0 de su era. Un niño más, en apariencia. Un año después, en el año 1, el Domo 6 cayó. Los archivos oficiales dirían luego que la guerra comenzó con Demihari. No porque él la iniciara, sino porque su existencia coincidió con el primer gran ataque. Así, la historia decidió unir ambas cosas en una sola era. Pero el conflicto era mucho más antiguo. 1000 años de odio contenido 1000 años antes del nacimiento de Demihari, los Osaru ya estaban divididos. Por un lado estaban aquellos que rechazaban transformarse constantemente, que aprendieron a temer la luna y a esconderse de su luz. Vivían bajo tierra, en cuevas profundas, conservando su forma humanoide. Con el tiempo, serían conocidos como los Domar. Por el otro lado estaban los Ozar, que aborrecían la forma humana. Para ellos, no transformarse era una traición. Creían que el poder debía ejercerse sin límites, que la bestia era la forma verdadera. Ese odio no estalló de inmediato. Se acumuló. Se transmitió de generación en generación. La llegada de los extraterrestres 500 años antes del nacimiento de Demihari, una civilización extraterrestre llegó al planeta Gorak. Ellos mismos tenían su propia era. Habían nacido como sociedad 700 años antes de ese viaje. Durante 2 siglos observaron el planeta en silencio. Recién 300 años después de su llegada, establecieron contacto. Fue entonces cuando los Domar dejaron de ser simples refugiados subterráneos. Los extraterrestres les dieron tecnología. Les dieron conocimiento. Les dieron los domos. Los 8 domos Gorak fue reorganizado en 8 domos principales. Cada domo estaba dividido en 8 barrios. Cada barrio abarcaba aproximadamente 10 cuadras a la redonda. En cada cuadra, se estimaban entre 20 y 25 casas. Cada casa albergaba, en promedio, entre 3 y 4 personas. Los cálculos posteriores indicarían que cada domo albergaba decenas de miles de habitantes, y que la población total de los 8 domos superaba ampliamente los cientos de miles. El Domo 6 era uno de los más poblados. Y fue el primero en caer. El Osaru dorado cuando apareció, nadie entendió qué estaba viendo. No era un Osaru común. Era dorado. Medía más de 30 metros. Poseía una fuerza estimada en 100.000 unidades de poder, superando a cualquier otra entidad conocida hasta ese momento. Pero lo más aterrador no era su poder. Era su inteligencia. El Osaru dorado no atacó al azar. Golpeó estructuras clave. Derribó defensas. Aplastó torres energéticas. En cuestión de horas, el Domo 6 dejó de existir. Demihari tenía un año. Demihari tenía apenas un año de vida cuando el cielo se tiñó de fuego. Vivía allí. Su padre intentó defender a su familia. Luchó contra los Osaru invasores mientras el domo colapsaba. No sobrevivió. Su madre huyó. Corrió entre escombros, cargando a Demihari y a su hija recién nacida, mientras detrás de ella el mundo que conocía se derrumbaba. Ese escape marcó el fin de una vida, y el inicio de una guerra. El nacimiento de la guerra Gorak. El ataque del Osaru dorado fue considerado, oficialmente, el primer acto de la Primera Guerra Gorak. No porque fuera el primer conflicto, sino porque fue el primero que obligó a los Domar a organizarse, armarse y pensar en la erradicación total de los Osaru. En las calles destruidas se hablaba de lo imposible. No podemos vencerlos, tenemos que intentarlo, con la tecnología extraterrestre, tal vez, era una idea prematura. Casi suicida. Pero ya había sido plantada. Los proyectos mucho antes de la caída del Domo 6, alguien ya se había preparado para ese futuro. 200 años antes del nacimiento de Demihari, se inició el proyecto Delta. Un proyecto inestable. Explosivo.
diseñado para crear un ser capaz de romper cualquier equilibrio. 100 años después, surgió el Proyecto Gamma. Una alternativa. Una semilla. Menos destructiva. Más controlada. Cuando Demihari y su hermana nacieron, ambos proyectos habían llegado a su punto final. Uno encarnado en el niño que había sobrevivido al Domo 6. El otro, en la niña que había escapado con él. Epílogo del capítulo. La Primera Guerra Gorak no comenzó con un tratado. Comenzó con una huida. Con un domo destruido. Con un Osaru dorado caminando entre ruinas. Y con dos niños que, sin saberlo, cargarían con el peso de una era entera.